Hola, buenas tardes a todas las personas que estáis a través de Facebook siguiendo un día más estos cursos, esta formación o estas charlas que estamos manteniendo a través del proyecto Todos Somos Uno del Partido Popular de Málaga. Como sabéis, hoy tenemos el día más esperado, puesto que contamos con dos personas que para nosotros representan tanto, ¿no? Por la referencia que son, sin duda. Elías Bendodo, presidente del Partido Popular de Málaga y el consejero de la presidencia de la Junta de Andalucía del gobierno de Juanma Moreno, y Daniel Lacalle. No voy a presentarte, Daniel, me lo permites, porque todos somos seguidores tuyos todas las semanas, somos ávidos lectores de tus conocimientos y solamente deseamos escucharte. Y doy la palabra, si me permitís, a Patricia Navarro, que es la secretaria general del PP de Málaga. Patricia va a ser un poco la conductora de toda esta charla, que estoy seguro que va a ser muy amena, y que aviso a todas las personas que nos están viendo que pueden en todo momento preguntarnos a través de Facebook sus inquietudes, que seguro que serán muchas, se las iré transmitiendo a Patricia Navarro en directo, y como digo, pues la secretaria general del PP de Málaga será un poco la que haga todo el hilo conductor de esta entrevista, esta charla, que seguro será muy amena. Adelante, Patricia. Bueno, muchísimas gracias, querido Jota, coordinador general del PP de Málaga. Buenas tardes y bienvenidos a nuestro presidente Elías Bendodo y también a nuestro ilustre economista Daniel de la Calle, que seguro que nos va a ilustrar con grandes conocimientos y con grandes lecciones de economía que buena falta nos hacen los tiempos que corren y que vendrán, y sobre todo en los tiempos que vendrán. Bueno, si os parece, empezamos con una serie de preguntas que hemos elaborado y que seguro que provienen también de las inquietudes de nuestros propios afiliados. Empezamos por ti, si quieres, Elías. Se dice en estos días que la anticipación está siendo una de las claves de cómo estamos afrontando la crisis sanitaria en Andalucía. ¿Tú crees que hay que anticiparse también en lo económico? Bueno, pues en primer lugar yo quiero felicitar a la coordinadora general del partido, a ti, Patricia, como secretaria general, por la magnífica iniciativa de esta campaña Todos Somos Uno que estamos llevando desde el PP de Málaga. Estamos consiguiendo movilizar al mayor número posible de nuestros 31.000 afiliados que tenemos en la provincia, y desde hace ya un mes y pico que iniciamos esta iniciativa novedosa de activar a nuestros afiliados para que se conviertan en una herramienta útil y que sirvan, pues, como decía, ¿no?, en estos tiempos difíciles e inéditos para todos, en algo, pues bueno, algo útil, ¿no? Hemos realizado un montón de charlas, cursos, y hoy ponemos el broche de oro. Hoy tenemos aquí, pues, a un buen amigo del Partido Popular de Málaga, de Andalucía, que es Daniel Lacalle, un gran economista, una persona que se anticipa, efectivamente, que se anticipa también a los acontecimientos, porque al final, en toda crisis, hay algunas palabras claves, ¿no? Como puede ser la gestión, la comunicación, la anticipación, y en estos casos, efectivamente, desde Andalucía, desde el gobierno de Andalucía, y os hablo ahora como consejero, en Andalucía los datos han evolucionado un poquito mejor y la situación de la pandemia ha ido un poquito mejor. Fijaos, aquí somos la comunidad autónoma de España donde más españoles viven casi 9 millones, y representamos el 20% aproximado de la población total de nuestro país. Pues el número de contagiados, que está en torno a 12.000, suponen en torno al 5 o 6% del total de contagiados de España. Tenemos que lamentar cerca de 1.100, 1.150 fallecidos, que suponen el 4 y pico % de los fallecidos en toda España. Y bueno, aquí hemos utilizado, sí, la palabra anticipación para que la crisis sanitaria tenga el menor efecto posible. Cuando teníamos 4.000 contagiados, Andalucía activó un plan para atender a 9.000 personas. Cuando llegamos a los 10.000 contagiados, activamos un plan que llamamos Plan 15.000 para atender a 15.000 personas. Es decir, hemos adelantado los acontecimientos, fijaos, ¿no? También aprovechando las experiencias de otras comunidades autónomas que veíamos lo que tenían y que llegaba a Andalucía a esa situación, ¿no? Efectivamente, a tu pregunta, Patricia, la anticipación se hace por el simple hecho de que la crisis sanitaria no desemboque en una grave crisis económica y una crisis económica desemboque en una crisis social, ¿no?
Por eso, efectivamente, yo creo que una anticipación en la crisis sanitaria pues tiene que tener efectos beneficiosos en que la crisis económica en Andalucía sea menor. ¿Qué nos preocupa? Pues nos preocupa que ahora a las 6 sale el presidente del gobierno en estos consejos de ministros que parece que van a durar hora y media y llevan toda la mañana reunidos. Yo ya os adelanto que posiblemente sean otra vez las tensiones entre los socios del gobierno, PSOE y Podemos, y que hace que ahora parece que hasta las 6 de la tarde no comparece el presidente para anunciar el plan de desconfinamiento que ya han anunciado otros países de la Unión Europea. Insisto, tenemos ahora mismo al mejor de los mejores economistas de nuestro país, Daniel Lacalle, para que nos arroje un poco de luz, porque igual que era inédito esta crisis sanitaria, que desde los gobiernos autonómicos hemos intentado manejar una crisis que nunca habíamos tenido, ¿en qué tipo de crisis económica va a desembocar esto? ¿Es una crisis económica de la que dicen algunos de la que vamos a salir en V? ¿Vamos a salir en L? ¿Vamos a salir en U? ¿No vamos a salir? ¿No nos vamos a ver afectados? En definitiva, como esto es algo novedoso para todos, hay mucha duda y mucha incertidumbre, ¿no? Yo creo que hoy es un lujo tener a Daniel para que nos cuente si también la anticipación en lo económico puede evitar un mayor desastre en el desempleo, como hemos conocido la EPA, que evidentemente es muy negativo. Pues muy buenas tardes. Sí, Daniel, tienes la palabra. Como antes de la pregunta que teníamos preparada para ti, pues el propio Elías te ha lanzado una. Si quieres sumar algo a lo que él acaba de decir y ya empezamos con tus preguntas. Yo creo que lo que ha dicho Elías es absolutamente clave, ¿no? No solamente tenemos que anticiparnos, sino que tenemos que anticiparnos con la información de casos y del entorno real, ¿no? De lo que está ocurriendo en otros sitios. Y tomar medidas sabiendo lo que está pasando en otras comunidades autónomas, pero en otros países, es clave. En el tema económico, mucho más. En el tema económico, el gobierno de España y varios gobiernos del mundo, pero esto es muy importante entenderlo, ni siquiera la mayoría, ni todos, han tomado una decisión equivocada, que es la de pensar que se puede cerrar la economía y que eso no tiene ningún impacto, ¿no? Y que nos vamos a recuperar en V. Eso claramente es incorrecto. El cierre de la economía genera una serie de efectos en dominó muy importantes. El primero ya lo conocemos. Hoy han salido las cifras del paro, son cifras dramáticas. Hay 9 millones de personas que están con algún tipo de subsidio de desempleo. Eso es prácticamente el 35% de la población activa. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que, lo primero, tenemos que recordar que el relato que se nos está intentando vender por parte del gobierno, que es tenemos que elegir entre economía y sanidad, es incorrecto, completamente incorrecto. Es una disyuntiva falsa. ¿Por qué es una disyuntiva falsa? Todos los países líderes en gestionar la pandemia están haciendo dos cosas. La primera, por supuesto, prevenir, dar equipos y dar protocolos para las empresas y para los ciudadanos, etcétera, para gestionar la pandemia, el confinamiento y lo que es el distanciamiento. Pero la inmensísima mayoría de los países, de hecho, la gran mayoría de los países, están tomando a la vez medidas para preservar el tejido empresarial. Esto es clave, porque como decía Elías, el gran riesgo en el que nos podemos meter es en el de pensar que estamos atendiendo a la crisis sanitaria y que está afectando a un número muy importante de personas. Tenemos que recordar a los fallecidos y tenemos que recordar a los afectados, pero que no podemos generar una crisis económica y social y también sanitaria de largo plazo por ignorar que tenemos que preservar el tejido empresarial. El tipo de crisis al que nos enfrentamos es una crisis muy diferente a la del 2008 y el problema es que se están tomando medidas para enfrentarnos a la crisis del 2008. La crisis del 2008 era una crisis de demanda. Una crisis de demanda significa que de repente, por la caída de un sector o de una serie de sectores adyacentes,
Otros sectores que están perfectamente normales se encuentran sin acceso a crédito, con menor empleo, con menor demanda, etc. Esto no es una crisis de demanda, esto es un shock de oferta, se llama, al que el gobierno decide cerrar la economía por una decisión gubernamental y por el cual se encuentran de repente una inmensísima cantidad de empresas con cero ventas. Tú, si tomas medidas como lo que está haciendo el gobierno, que están encaminadas fundamentalmente a permitir que el sector privado se apalanque, se endeude para pagar impuestos en el futuro, lo que estás haciendo es tomar una apuesta a que la recuperación va a ser muy rápida y además indolora. Y ese es el grave error. Por eso nos tenemos que preparar. Dicen los británicos que lo mejor que tenemos que hacer es prepararnos para lo peor y esperar lo mejor. Pero no podemos prepararnos para lo mejor porque luego es cuando te viene lo peor. Entonces, lo que tenemos que hacer es, primero, tenemos un problema muy grande. Ahora mismo se han cerrado en marzo más de 122.000 empresas en España. O sea, 122.000 empresas significa 122.000 proyectos que ya no van a estar en el 2021, en el 2022, en el 2023. Además de haberse cerrado esas, tenemos 9 millones de personas con, o en desempleo o en los ERTES, que ese es el gran problema también de las medidas. Se han tomado medidas con un diagnóstico orientado a un cierre que iba a durar muy poco, a una crisis que iba a durar muy poco y después todo normal. Pero claro, ¿qué es lo que ya sabemos? Lo que estáis viendo todos desde vuestros trabajos diarios, que el turismo no va a volver como esperábamos, incluso si se abre la economía, que el sector del automóvil no se va a recuperar como porque ya estaba con graves dificultades, que hay muchos sectores que van a quedar muy afectados, los autónomos, los pequeños comercios. Y por eso tenemos que hacer una revisión completa de las medidas que se han tomado. Las medidas que se han tomado estaban diseñadas para una crisis corta, indolora y de efecto nulo ni siquiera en el año 2020. Es decir, iba a haber una caída del Producto Interior Bruto de un mes o de dos y después recuperación y al final cerrábamos el año más o menos igual. Eso ya no va a ocurrir, ni va a ocurrir para el 2021. Por lo tanto, es esencial prepararnos, aprender de los errores, rediseñar las políticas y ponernos en marcha para que este gravísimo problema de desempleo y de cierre de empresas no se convierta en crónico. Dudas y preocupación, Daniel, ¿no? Nosotros desde los gobiernos, evidentemente, ante situaciones inéditas, las decisiones que tomamos muchas veces las meditamos mucho, ¿no? Pero, claro, no sabemos la profundidad del golpe, hasta dónde va a llegar, y por tanto no sabemos si la situación económica va a afectar a unos territorios más que a otros. Nosotros en Andalucía estamos realmente preocupados. Tenemos una parte muy importante de nuestro PIB. Fíjate, el 12% del PIB andaluz es el turismo, el 13% del empleo andaluz es el turismo. Estamos al principio ya de una temporada turística que evidentemente va a ser un desastre, un fracaso, ¿no? Aunque se abra los restaurantes, los bares y los hoteles pronto, porque a esa situación tendrá que sumarse la liquidez de las familias y la confianza en salir también, ¿no? Y nuestra duda es, el gobierno de España está manejando, bueno, estamos diciendo que dentro de la lealtad institucional, no es hora de criticar, porque ya tocará cuando pase todo esto ver si lo han hecho bien, lo han hecho mal. Pero ¿está el gobierno de España manejando mejor o peor la crisis sanitaria? Insisto que no entro en esto. Pero ¿tiene el gobierno de España un plan para minimizar los efectos de la inminente crisis económica y del empleo que se nos viene encima como consecuencia de esto? ¿Tú qué opinas? Porque esa es la gran preocupación, porque al final los ERTE no pueden ser eternos, la crisis económica desembocará en una crisis social. A muchas familias de clase media le ha pillado esto pues sin ahorro, sin capacidad de ahorro, y son personas que también necesitan ayuda social y que evidentemente antes no lo necesitaban porque tenían su negocio, tenían sus ingresos garantizados, ahora sobre todo con la temporada alta que venía, y de repente un parón en seco, ¿no? Eso
¿qué plan puede haber para reactivar eso? ¿Qué pueden hacer? Ya no digo las comunidades autónomas, sino el gobierno que puede liderar. ¿Qué están haciendo otros gobiernos en el mundo con respecto, ya no me refiero a la crisis sanitaria, que sabemos lo que están haciendo todo el mundo, sobre los efectos en la economía del coronavirus? ¿Qué están haciendo otros países? ¿Qué está haciendo España? ¿Qué pretende hacer España? ¿De qué modelo de otro país debemos copiarnos? No sé, ¿quién está liderando esto? Yo creo que los países que están liderando la salida de la crisis de la manera más eficiente son los países que también han preservado el tejido empresarial durante la gestión de la pandemia. Los países como Corea del Norte, como Singapur, como Taiwán, pero ya dentro de nuestra zona, de la eurozona, países como Austria, como países como Irlanda, como Luxemburgo, como Holanda, etcétera. O sea que tenemos muchos buenos ejemplos y también Alemania está haciendo cosas muy interesantes. ¿Qué está haciendo el gobierno? El gobierno lanzó un plan a bombo y platillo de 200.000 millones anunciados, que es un plan de máxima capacidad de 200.000 millones, no es un plan de 200.000 millones. En ese plan, 83.000 millones vienen del balance del sector privado y más de 100.000 millones vienen de endeudarse en el banco. Cuando se habla de avales, los que nos están escuchando entienden perfectamente que si yo pido una hipoteca y me avala mi familia, eso no significa que la hipoteca me la pague mi familia. La hipoteca es mía, el riesgo es mío y eso no deja de ser endeudarme, ¿de acuerdo? Claro. Y esto es muy importante entenderlo porque todos los que estamos aquí recordamos en la crisis del 2008 el fracaso del programa de avales. Se hizo un enorme programa de avales, más de 100.000 millones por parte del gobierno, que lo que llevó primero es a que la inmensa mayoría de esos avales generasen pérdidas, alrededor de 83%, y segundo, que eso no evitase la sangría de empleo y de empresas que ya teníamos, que ya estábamos viendo, perdimos 3,5 millones de puestos de trabajo. Entonces, lo que yo creo que debería hacer el gobierno es reevaluar el plan. El plan estaba diseñado, como decía antes, para una crisis que iba a ser corta, indolora y que además no iba a tener impacto a medio plazo. Ya sabemos, por la experiencia que vosotros estáis recibiendo de las empresas y de los hosteleros, etcétera, que va a ser una temporada turística probablemente como no la hemos visto en más de 2 décadas de mala. Que sabemos también que muchas de esas empresas, que la inmensa mayoría de las empresas, más del 70% de las empresas de España, tienen caja para aguantar máximo 50-57 días. Esto es un dato. Entonces, el gobierno lo que tiene que hacer es cambiar la política de avales por una política de dar líneas de liquidez sin recurso para las empresas, para que con esas líneas de liquidez puedan gestionar el capital circulante de un año. Eso lo están haciendo, por ejemplo, en Alemania, en Dinamarca, en Holanda, que es que las empresas digan, mire, yo el año pasado, estas fueron mis necesidades de capital circulante, tú puedes acceder a una línea de liquidez que no es un préstamo, que es literalmente poder acudir a utilizar dinero si no tienes caja para sobrevivir y después poco a poco lo vas pagando si puedes, pero sin recursos, es decir, sin tener que pagar los intereses, etcétera, sin que te suponga un problema de endeudamiento. Eso es muy importante, cambiar avales por líneas de liquidez sin recursos. Segundo. Pero perdona, la liquidez, ¿qué la daría? ¿La propia administración pública o la entidad financiera? La administración pública utilizando la liquidez que tiene la administración pública vía los mecanismos del Banco Central Europeo y los mecanismos de la propia Unión Europea. O sea, todo el espacio fiscal que nosotros tenemos ya dado por la Unión Europea y también todo el apoyo. Fíjate que ahora mismo es curioso, mientras las empresas están cayendo, prácticamente 100 empresas diarias, nos estamos financiando a tipos reales negativos como país, ¿no? Entonces, en Alemania, por ejemplo, lo que se ha hecho ha sido eso, ¿no? En otros países también se hace, en Estados Unidos, en Reino Unido, en vez de un aval, que es, vaya usted al banco, pida un préstamo, si el préstamo se lo conceden, de ese préstamo yo le avalo
hasta el 80%. Claro, ha nacido muerto. De los 100.000 millones, creo que se han dado 14.000 que han ido fundamentalmente a grandes empresas que eran las que probablemente hubieran podido sobrevivir en cualquier caso, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Es muy importante que el gobierno deje ya de pensar en los ingresos fiscales de este mes o de este trimestre y piense en las bases imponibles del futuro. Por la obsesión de no exonerar impuestos ahora, está dejando morir empresas que nos van a dejar un agujero fiscal a largo plazo mucho mayor. Todos sabemos, por ejemplo, cómo en la crisis de 2008 pedimos 40.000 millones de euros de ingresos fiscales por la destrucción del tejido empresarial. Solamente las 100.000, 120 y pico mil empresas que se han destruido en este periodo de marzo, todavía no sabemos las cifras de abril, ya suponen alrededor de unos 12.200 millones menos de ingresos fiscales para 2021, 2022 y 2023. Entonces, lo que tenía el gobierno que hacer es exonerar impuestos durante el cierre para que las empresas no caigan a posteriori, porque el problema no va a ser solamente el cierre, el problema va a ser la apertura. Claro, si tú abres y te ocurre, como está pasando ahora en Italia, como está pasando en Alemania, que abres la economía y te encuentras con que las ventas en tu pequeño negocio han caído un 80%, sí, entre un 70 y un 80%, es que da igual que abras el negocio, porque sigues generando pérdidas. Entonces yo creo que hay que hacer eso. Y hay otra cosa muy importante que hacer. Ahora mismo el gobierno no está recibiendo apoyo de la Unión Europea fundamentalmente por falta de confianza. Y esto hay que decirlo, ¿vale? O sea, España es un país, el gobierno de España, el 4 de diciembre del año 2019, dijo en toda la prensa internacional y en la Comisión Europea que nuestro déficit iba a ser el 2%. Un mes después era del 2,7% y la Comisión lo ha tenido que elevar al 2,8%. Claro, si vas a la Unión Europea a pedir planes de apoyo, etcétera, y con esa credencial ya vas mal, porque te encuentras con que tus socios dicen, oiga, no es de fiar que en un año de crecimiento, en un año de creación de empleo, usted no haya hecho ese ejercicio de ajuste presupuestario. Pero el otro factor es que ya sabemos cuál va a ser el plan de apoyo de rescate, de reconstrucción de la Unión Europea. Es un mecanismo de liquidez, de préstamo, que se va a canalizar dependiendo de la participación según el artículo 122. Es decir, que si nos hemos pasado en gastos que no tienen nada que ver con sanidad, eso no nos lo van a rescatar. Por lo tanto, yo creo que hay que hacer un plan. Primero, tenemos que ir a la Unión Europea con un plan de responsabilidad crediticia y condicionalidad puesto por nosotros, en el que nosotros digamos, oye, estas son las condiciones que nosotros damos para recuperar la estabilidad presupuestaria. Segundo, tenemos que exonerar de impuestos en el periodo de crisis para evitar más sangría de empleo. Tercero, tenemos, por supuesto, que reducir una cantidad de ingresos, de gastos, perdón, que la Administración Central ha aumentado el año pasado, tendrían que haberse reducido para acomodar el aumento de gasto en sanidad. Y cuarto, dar las líneas de liquidez de las que hablábamos, o sea, rediseñar el paquete. Claro, ahí por lo que veo por lo que he ido leyendo, ¿no, Daniel? Esto es prácticamente algo parecido a lo que están haciendo en Alemania, que es salvaguardar el red empresarial, dejando directamente la liquidez a las empresas y protegiéndolas. Claro, mi pregunta es, y mi reflexión, en un país como el nuestro, y ya bajo un poco más, en una comunidad autónoma, Andalucía, y luego en un país como el nuestro, gobernado por el PSOE y por Podemos, ¿cómo ellos pueden entender que la solución es esta y que en vez de dar la ayuda a la persona que no trabaja, o de los ERTE, cómo se puede hacer para que la ayuda, como tú bien dices, vaya a la empresa en vez de al trabajador afectado por el ERTE y esa empresa contrate al trabajador y lo mantenga produciendo? Es decir, desviar la ayuda pública
del trabajador a la empresa. Eso en un gobierno socialcomunista, como yo digo que tenemos ahora, es muy difícil que lo entiendan y que lo acepten, ¿no? Bueno, yo creo que todos tenemos que aprender de nuestros vecinos y de nuestros socios, ¿no? Y lo primero que podrían es ver el ejemplo de Grecia y el ejemplo de Portugal. En Portugal hay un gobierno de izquierdas que está tomando medidas muy sensatas y muy sensatas, que no se trata de dejar desprotegida a la gente que va a caer en el paro, etcétera. No, eso no se trata, sino que se trata de orientar las medidas a evitar al máximo posible que se genere no mayor paro ahora además, sino mayor paro después, porque el problema de los ERTES es que nacen muertos. Los ERTES son un mecanismo para la empresa que va a poder sobrevivir para pasar un pequeño periodo de cierre forzoso, pero es que ese no es el caso para la inmensísima mayoría de las empresas, que ahora mismo, mientras nosotros estamos hablando, se están encontrando primero que las facturas que enviaron en enero, en febrero, no las están cobrando, o sea, les están retrasando. Segundo, que están perdiendo pedidos no para mayo, sino para noviembre, para diciembre. Por lo tanto, yo creo que si tienes una visión menos extractiva y menos ideológica con respecto a las empresas, este gobierno ha dicho algo que no ha dicho, yo no se lo he escuchado a ningún gobierno de la Unión Europea, decir que las empresas se están aprovechando de la crisis para despedir gente. No, señor, esas empresas estaban creando empleo con muchas dificultades y con enormes escollos burocráticos y fiscales hasta que les diste el cierre forzoso, ¿verdad? Portugal no lo está haciendo mal, Grecia no lo está haciendo mal, Italia ha tomado medidas mucho más orientadas, por ejemplo, a apoyar a los autónomos y a las pequeñas y medianas empresas que España. Yo creo que tenemos la obligación de mirar lo que hacen los demás y hacerlo y no hacerlo igual, porque tampoco es cuestión de hacer lo mismo, porque tenemos una estructura empresarial diferente, tenemos una economía diferente, sino de hacerlo coordinado con las empresas. Yo creo que lo que ha faltado en las medidas que ha tomado el gobierno es que se han tomado medidas para las empresas sin consultar a las empresas, sin consultar a los autónomos. Bueno, a los autónomos se les ha dejado completamente abandonados y sin consultar además por sectores. Es decir, hablar con los sectores y decirle, oiga, señores de la hostelería, ¿ustedes cómo ven las cosas? ¿No? Y claro, ahí la situación hubiera sido, yo creo, esa coordinación público-privada hubiera sido más relevante. Bueno, en realidad, con las medidas que habéis tomado en la Junta de Andalucía, que os han diferenciado con respecto a otras comunidades, vienen precisamente de eso, de ese diálogo y de ese intentar conocer mejor lo que es específico de tu región y específico de tu comunidad autónoma para preservar el empleo todo el máximo posible. Es verdad que íbamos a tener unos datos malos, pero los datos están siendo peores de lo esperado y además el riesgo ahora mismo no es el dato de abril ni el dato de mayo, sino el dato de diciembre. Patri, ¿tú tienes que comentar algo? Bueno, sí, la verdad que se está poniendo muy interesante esta charla y el diálogo que habéis mantenido entre vosotros, pero tenemos más de 300 seguidores a los que quiero pues dar la bienvenida y darle las gracias también por seguirnos a través de Facebook Live. Y son muchas las preguntas que surgen, a cuál más interesante. Pedro y Carolina, por ejemplo, se preguntaban sobre las medidas fiscales que debía de adoptar el gobierno para poder salvar de alguna manera la situación, pero fundamentalmente la situación de las empresas. Medidas fiscales a corto y medio plazo. Si estamos, por ejemplo, Daniel, a favor de suprimir o de hacer algún tipo de exención en el impuesto en el impuesto de sociedades. Y también, pues se está proponiendo en el Partido Popular a ingresos cero, impuestos cero. Claro. No sé cómo ves todas estas medidas y si tienes tus propias propuestas, que seguro que nos hará pues ver las cosas con mucha más claridad.
Ingresos cero, impuestos cero es absolutamente clave. Y la razón es porque si no, van a ser ingresos cero, impuestos altos, que ya son altos. España es un país que todavía tiene una fiscalidad muy poco competitiva. Y además te vas a encontrar con que los ingresos fiscales del futuro, es que esta es la clave. La clave es que si tú te obsesionas por recaudar 3 ahora en marzo, abril, te vas a encontrar con que recaudas menos 20 en 2021, 2022, 2023. Entonces, esta es la clave, utilizar el espacio fiscal que nos da la Unión Europea y que nos dan nuestros socios para preservar el tejido empresarial y el tejido productivo. ¿El impuesto de sociedades hay que reducirlo durante este periodo? Sí, pero recordemos también que no es la parte fundamental. ¿Por qué? Porque la inmensa mayoría de las empresas van a tener pérdidas. No va a haber impuesto de sociedades. Entonces, no es una cuestión del impuesto de sociedades, que es el impuesto que viene después de haber pagado una cantidad de impuestos por actividad económica, por seguridad social, por bienes inmuebles, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que tienes que hacer es eliminar sobre todo los primeros y los más importantes, eliminar durante el periodo de crisis los impuestos al trabajo. Porque, claro, si a un empresario, un empleador, hoy un salario de 950 euros al mes le cuesta 1.450 euros al mes, imagínate si además se encuentra con cero ventas y con un problema de que sus facturas no se le pagan, etcétera. O sea, un problema importante, ¿no? Sí, pregunta Sergio, concejal de Álora, ¿qué medida y qué papel juega en todo esto o puede jugar los ayuntamientos a corto y medio plazo? Y si estarías de acuerdo o crees que sería bueno que el gobierno autorizara la utilización del superávit por parte de los ayuntamientos. Al final es la primera puerta de entrada de las demandas y de las inquietudes de todos los ciudadanos. Y yo creo, bueno, pues que esta medida la están pidiendo como agua de mayo todos los ayuntamientos y falta que el gobierno pues dé su postura. Claro. La utilización del superávit de los ayuntamientos es importante. Te voy a decir por qué. La misma razón por la que es más importante a tomar medidas de oferta, es decir, reducir impuestos y reducir trabas en una crisis, que dar facilidades para endeudarte. Es muy sencillo, porque el ayuntamiento está más cerca de la realidad empresarial y de la realidad de los pequeños comercios y de los autónomos de su zona que el Estado central. Entonces, el Estado central tendría que haber hecho un análisis primero, que todavía no lo sabemos. O sea, pensad que creo que somos ya el único país de la eurozona que no ha dado estimaciones ni de déficit, ni de deuda, ni de caída de ingresos fiscales, ni de paro, ni de crecimiento económico en el año 2020. Ninguno. O sea, el gobierno todavía está funcionando con el presupuesto de crecimiento al 2%. Entonces, lo primero que tenía que haber hecho el gobierno es revisar, como han hecho tantos países de la Unión Europea, priorizar. Yo tengo una serie de gastos que los llevo a cabo en época de bonanza, en época en la que las cosas van bien, pero eso ahora no es la prioridad. Ahora la prioridad es la sanidad y los ciudadanos. Entonces, ¿quién está más cerca de los ciudadanos y más cerca de la realidad empresarial de las ciudades y de los ayuntamientos? Los ayuntamientos, ¿no? ¿Y quién está más alejado de esa realidad? El ministro de turno. Entonces, lo que no puedes hacer es poner como prioridad mantener a toda costa en un gobierno que ha aumentado un 36% los altos cargos y un 11% los ministerios. No puedes poner como prioridad sostener a toda costa los gastos de bonanza del Estado central, mientras tienes a unas comunidades autónomas a las que todavía no le has dado el dinero del IVA que les debías del año pasado, que son las que están sosteniendo el gasto en sanidad, que es es que esto es alucinante. Las comunidades autónomas están manteniendo el gasto en sanidad, mientras el exceso de liquidez, el apoyo total que viene del Banco Central Europeo y de la Unión Europea, le llega al Estado central. Entonces, el Estado central, en este momento, está funcionando como un cuello de botella que ahoga a la comunidad autónoma, ahoga al ayuntamiento, ahoga a las empresas y ahoga a los autónomos, en vez de, porque toda esa liquidez
Esto es como si tú tuvieses una regadera en la que está cayendo agua, y en medio hay una cosa que se llama administración central que está funcionando como parón y a las plantas no les llega nada. Pues eso es literalmente como está ocurriendo. Qué buen ejemplo, qué ejemplo más gráfico, Daniel. Una pregunta, Patricia, y Sí. creo que necesaria, ¿no? Todas las administraciones públicas, Daniel, se nos llena la boca de decir la colaboración público-privada, es el momento de que sumemos fuerzas y músculo, tanto lo público como lo privado. ¿Puede ser una oportunidad esta crisis para que de una vez por todas la tan cacareada colaboración público-privada de la que todos hablamos y nunca se concreta sea como una tabla de salvación para esto? Totalmente, absolutamente. Si hay algo que esta crisis nos debería estar enseñando es que la razón por la que hoy estamos teniendo esta charla tan agradable en condiciones en las que tenemos luz, internet, alimentos, estamos relativamente bien, ¿no? Estamos de hecho muy bien para una crisis de tal calado, es precisamente por la coordinación, la cooperación y las cadenas de suministro y la competencia por el bien de todos. Entonces, si hay algo que ha demostrado también en Andalucía, en Madrid, en todas las comunidades autónomas, en Murcia, en el País Vasco, en Cataluña, es cómo inmediatamente la colaboración público-privada ha conseguido algo que yo recuerdo cuando en enero salía en todos los medios internacionales la maravilla de que en China iban a construir un hospital en pocos días, ¿verdad? Y hemos visto cómo, gracias a la colaboración público-privada, en las comunidades autónomas con mayor ahogo en cuanto a casos, se ha inmediatamente puesto en marcha unas cadenas de suministro mucho mayores. Yo creo que va a ser clave, y va a ser clave porque el Estado no tiene recursos para atender a todo, no puedes tenerlo todo, no puedes atender al desempleo, más los estabilizadores automáticos, más los gastos, no puedes atender a todo, tienes que considerar que tienes unos aliados que están aquí para hacer que este país se fortalezca y salga mejor, que son las empresas. Y que entre empresas y administraciones se puede conseguir muchísimo más que si solamente se intenta, digamos, acaparar todo desde una parte que luego pues no funciona. Entonces yo creo que yo estoy completamente de acuerdo. Y de hecho, si ves, por ejemplo, el acuerdo entre el Partido Republicano y el Partido Demócrata en Estados Unidos y la comisión que se ha creado para la reconstrucción y la recuperación de Estados Unidos, está basada en eso, ¿no? ¿Algún paralelismo a esa comisión que se ha creado entre el Partido Demócrata y el Republicano en Estados Unidos, como otros acuerdos que hay en otros países, a la que se ha propuesto aquí en España? ¿Tú ves a esa comisión que el presidente del gobierno quiere, reeditar los pactos de la Moncloa de entonces con visos de ser exitosa? ¿Está la solución ahí? ¿Fracasará? El problema que yo le veo fundamentalmente es que yo veo un problema clave a la hora de equiparar esto a la posibilidad de unos pactos de la Moncloa, que es el enrocamiento por parte del gobierno en buscar o adhesiones incondicionales o silenciar. Eso es lo que está haciendo. Yo soy uno de los afectados de su intento de silenciación, ¿no? Su objetivo es: o estás conmigo o estás en contra de mí. Y eso no eran los pactos de la Moncloa. Yo he tenido la suerte en casa de mis padres, cuando era chiquitito, que pasaron prácticamente todas las personas que firmaron esos pactos de la Moncloa por casa, y mis padres durante años y años y años hablaban de ello. ¿Qué era, de dónde se partía desde el Estado central en los pactos de la Moncloa? En que no había adhesiones incondicionales. Se buscaba el consenso desde la flexibilidad. No se buscaba la adhesión incondicional desde la inflexibilidad.
El gobierno nos está hablando todo el día de diálogo, de apertura, de unión, de todo eso, pero en realidad está silenciando, parando y ninguneando a cualquiera que no haga, o sea, que no haga exactamente lo que considera. Y yo creo que, además, una de las cosas de los pactos de la Moncloa fue, el pilar central de los pactos de la Moncloa se llamaba humildad, que era partir de la base de que España es un país, era un país y continúa siendo un país relativamente pequeño en el mundo, que tenía que dar ejemplo y que tenía que dar ejemplo de salida de una situación absolutamente sin equivalente. Yo no veo ese principio de humildad desde el principio. Yo percibo una obsesión por la propaganda, una obsesión por el silenciamiento del contrario, una obsesión por no admitir errores, que para empezar los pactos de la Moncloa parten de la base de admitir errores por parte de todos, por parte de todos los que se unieron. Voy a citar a una persona que venía mucho por casa de mis padres, Simón Sánchez Montero. Era una persona muy agradable que decía: yo no estoy aquí para que usted esté de acuerdo conmigo, estoy aquí para que a usted no le pase lo que me pasó a mí. Y yo creo que eso es lo que tendríamos que estar hablando ahora mismo, no de adhesiones incondicionales, no de esto, hola, yo soy el gobierno, esto es lo que hay que hacer, yo digo que hay que hacer y o vienes conmigo o no. Eso no vale, porque eso no es pacto de la Moncloa, eso es suicidio colectivo y no estamos en la Guyana y el presidente no es George Jones. Bueno, seguimos, si os parece, con las preguntas que nos están haciendo los seguidores en Facebook Live. Daniel, pregunta Juan Miguel. Voy a agrupar un par de ellas, si te parece, y así puedes contestar de forma mucho más ágil. Juan Miguel pregunta por cómo crees que afectará esta crisis a la economía sumergida. Si irá, bueno, pues si se incrementará o se verá frenada, ¿no? Y por otro lado, nuestro consejero de Hacienda, Juan Bravo, a quien aprovecho también para mandarle un fuerte abrazo, pregunta ¿qué harías tú con el impuesto de transmisiones patrimoniales en el corto plazo? De acuerdo. Pues empiezo por la economía sumergida. Desafortunadamente, la economía sumergida en muchos países se va a disparar. Y la razón por la que se va a disparar es porque, como los que estáis escuchando y todos los que estáis sabéis, la mayor parte de la economía sumergida no se sumerge por mala voluntad o por ganas de fastidiar, sino porque no puede emerger. Si mantenemos una fiscalidad demasiado onerosa, lo que va a ocurrir es que muchos pequeñísimos negocios simplemente se van a tener por necesidad que mover a esa economía sumergida. La mejor manera de atacar a la economía sumergida es precisamente apoyar a que emerja. Y eso se tiene que empezar, tendríamos que hacer una importante revisión de los impuestos para apoyar a que la economía sumergida, primero para que no se meta en la economía sumergida, la que ya está arreglada, y para que la economía sumergida se vaya pasando a la arreglada. En el caso del impuesto de transmisiones patrimoniales, yo creo que uno de los grandes problemas que nos vamos a encontrar si esto continúa como está ocurriendo ahora mismo es un problema de percepción de seguridad jurídica en España. No puede ser que el vicepresidente del gobierno se lance a decir que en España se puede expropiar, utilizando una interpretación torticera del artículo 128, que dice que la riqueza está subordinada al interés general. Ojo, mi riqueza está subordinada al interés de mis hijos, pero mi riqueza no está supeditada a los caprichos de mis hijos. Esto es muy importante entenderlo. No es lo mismo que la riqueza esté subordinada al interés general, como es, a que esté supeditada a los intereses del gobierno, que es otra cosa completamente distinta. Yo creo que entrar ahora mismo en recuperar impuestos justo cuando lo que vamos a tener que hacer es fortalecer
la inversión y la entrada de capital en España en cuanto podemos, todo lo que podamos, sería más que cuestionable. Muy bien, muchas gracias. Pregunta Manolo, Daniel, que creo que también es una pregunta interesante. Tu valoración sobre el recurso que ha anunciado el Gobierno de la Nación que va a presentar contra ese decreto que el Gobierno andaluz ha impulsado para eliminar trabas burocráticas y agilizar trámites administrativos, que precisamente lo que viene es a impulsar la actividad económica y que en momentos como estos pues sería, desde nuestro punto de vista, pues otro frenazo. Es alucinante. Yo hay cosas que de verdad, yo estoy todos los días llevándome sorpresas y algunas demasiado negativas, ¿no? O sea, un gobierno que está utilizando con nocturnidad y alevosía el estado de alarma para cambiar la ley de educación, para cargarse la educación especial, que esté en contra de una ley que lo que busca es agilizar la administración, que busca facilitar las cosas para los ciudadanos y para los inversores, en un entorno en el que cuando abramos la economía vamos a tener que atraer toda la inversión y un poco más que se pueda, me parece absolutamente, de verdad, absolutamente alucinante. Me parece alucinante la utilización del estado de alarma, además, para ahogar a las comunidades autónomas que consideras que no son de tu cuerda, que estás utilizando el Estado, teniendo un exceso de liquidez como el que tienes, estás utilizándolo para ahogar las cuentas de algunas comunidades autónomas e intentar imponer una especie de intervención de las cuentas. Me parece... Yo creo que estamos yo creo que, vamos, muchas veces yo que me dedico a entrar en medios internacionales, pienso, menos mal que la gente no, en el extranjero, no mira mucho más allá de grandes titulares de las cosas que pasan en España. Pues toda la razón, Daniel. Si te parece, pasamos alguna pregunta a Elías, que también Claro. hay gran interés, Elías, por parte de nuestros seguidores, por esas medidas que llevamos días anunciando de desescalada y sobre todo del impacto que pueden tener no solo en la economía en general, sino también en los principales sectores que mueven el Producto Interior Bruto en nuestra comunidad autónoma, como es el turismo. ¿Cuáles son algunas de esas medidas que vamos a poner en marcha, que vamos a empezar a poner en marcha? Bueno, como dije antes, el turismo supone el 12% del Producto Interior Bruto de nuestra comunidad autónoma de Andalucía. El 13% del empleo está vinculado al turismo y al sector servicios, ¿no? Por tanto, es un sector de la industria a proteger y, evidentemente, como ha dicho Daniel, a cuidar, porque de ahí tiene que salir la buena noticia de que la economía se reflote en Andalucía, esperemos que en un futuro próximo. ¿Qué hemos hecho las comunidades autónomas y Andalucía también? Bueno, lo que nos ha pedido el Gobierno de España. El Gobierno de España ha pedido a las comunidades autónomas un plan de desescalada que presentamos ayer, lunes, y que hoy, martes, todavía son las 6:05 y el Gobierno todavía no ha anunciado eso. Esperemos que lo haga en unos próximos minutos, ¿no? Nosotros, por las circunstancias que expliqué al principio, Andalucía se ha comportado un poco mejor que otras comunidades autónomas en la evolución de la pandemia. Insisto, el dato real por el que nos guiamos no es por el de contagiados acumulados, es realmente por cómo evoluciona en el día a día. El famoso pico del que se habla, ¿no? El 30 de marzo Andalucía tocó el pico con 2.780 andaluces ingresados en los hospitales por coronavirus, de los cuales cerca de 500 en las UCI, ¿no? Hoy, 3 semanas después, los 2.700 tenemos 700. Y de los cerca de 500 andaluces en UCI tenemos unos 180. ¿no? Por tanto, la desescalada está siendo muy progresiva aquí en Andalucía y por tanto pedimos que las medidas de desconfinamiento también empiecen por las comunidades autónomas que se están comportando mejor. Por tanto, estamos de acuerdo con la desescalada asimétrica y por tanto esperemos que Andalucía sea de las primeras. ¿Qué hemos planteado? Abrir la restauración, los bares y restaurantes a partir del 25 de mayo, los hoteles a partir de la primera quincena de junio, el comercio en general a partir del día 11, las familias a partir del día 11 también. En definitiva, vuelta a la normalidad progresiva y con medidas de precaución. En lo que se refiere a la restauración y bares,
hemos planteado determinadas medidas de seguridad, evidentemente los geles hidroalcohólicos, la toma de temperatura, las reservas previas, media hora para desayunos y aperitivos, 1 hora y media para cena y almuerzos, no más de 4 personas por mesa, intentar evitar compartir cubiertos, en definitiva, medidas de sentido común, ¿no? En lo que se refiere a la circulación de personas, hemos planteado que la práctica deportiva se puede hacer por la mañana temprano, de 7 a 10, o por la noche de 9 a 11, que los mayores salgan por la mañana porque tienen que hacer recado, tienen que ir a la farmacia, al banco, de 9 a 2 en ese horario, en trayectos cortos, cerca de casa, y por la tarde los niños, de 4 a 9. ¿Por qué? Claro, los niños son asintomáticos, la inmensa mayoría de ellos, pero son, un poco de contagio importante en el caso de que puedan transmitir la enfermedad, ¿no? Y los mayores son la población de riesgo más evidente. Parece de sentido común no hacerlos coincidir en la calle al mismo tiempo, ¿no? Por tanto, hemos planteado en una primera instancia que sea por separado, ¿no? Pero bueno, estas son las propuestas de Andalucía que el Gobierno de España habrá analizado durante la tarde de ayer y la mañana de hoy, y que hoy hará el Gobierno, analizará todas las comunidades autónomas, sus propuestas que hemos mandado, y en un rato dirá cuál es el plan de desescalada nacional. Nos preocupa porque hasta ahora todos los planes de desescalada, todas las iniciativas de nuestro Gobierno, incluido este plan de desescalada, les falta concreción. Tú no puedes generar una expectativa y defraudar a los 5 minutos la expectativa. Si dentro de unos minutos el presidente del Gobierno no anuncia un plan de desescalada con fechas, con días y con medidas, estaremos otra vez sumiendo en la incertidumbre a los españoles. Datos, fechas, horas y días. Si no, no habremos avanzado nada. Esa es mi opinión. Lo veremos en unos minutos. Patricia creo que no está ahora. Bueno, nos quedan 2 minutos, Daniel. Yo quiero, sé de tu agenda intensísima y de lo solicitado que estás para este tipo de reuniones, de encuentros, para conocer tu experiencia, tu opinión sobre el impacto económico en algo tan desconocido como es una pandemia, ¿no? Te agradecemos desde el Partido Popular de Málaga. Cuando te llamé, aceptaste encantado la invitación. Quedamos emplazados para otra vez, para que nos expliques lo bien que está saliendo España de esta crisis económica. Esperemos que sea así, que el Gobierno le ilumine a alguien y pueda tomar esas iniciativas que aquí has planteado de forma tan acertada y que, insisto, ya están planteándose en otros países, como tú bien has dicho, con ideología similar a la que gobierna en España. Por tanto, nos queda 1 minuto y creo que es mejor que tú para cerrar esta conferencia que la verdad ha tenido muchísimos seguidores. Muchísimas gracias, Daniel. Muchísimas gracias, Elías. Que veamos la salida de esta crisis, primero todos juntos, que estemos juntos físicamente y que lo celebremos en Andalucía, además, en Málaga o en Sevilla o en Almería, donde haga falta. Y sobre todo que sepamos que España es mucho más grande que sus problemas. Es verdad que nos encontramos en una situación absolutamente inédita, pero España ha salido de grandes problemas y los ciudadanos, las empresas, los funcionarios, las administraciones públicas, todos vamos a hacer que este país recupere el crecimiento, recupere el empleo y volvamos a ser un ejemplo, como hemos sido ante toda la comunidad internacional, de salida de la crisis. Un fuerte abrazo a todos y gracias por la oportunidad. Un abrazo muy fuerte, Elías. Muchas gracias a todos, muchas gracias, Daniel. Y seguimos trabajando en esta magnífica iniciativa de ser una herramienta útil a la sociedad, y estoy convencido que muchos empresarios nos han seguido hoy en esta charla que hemos tenido tú y yo y Patricia Navarro, y seguro que algunas de esas iniciativas seguro que llegan a buen puerto. Así que muchas gracias a todos, muchas gracias, Daniel, y gracias a todos y seguimos adelante. Un abrazo.